Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Hola, mi nombre es Santos Ávila Ruiz, soy formador, terapeuta y escritor y bueno, vamos a dar una charla hoy para hablar un poquito de los registros. La charla la he titulado Viaje al interior de los registros acásicos, porque dentro de la charla lo que vamos a hacer es en algún momento vamos a trabajar con una de las técnicas que se utilizan para conectar con los registros, para intentar que viajéis, que hagáis un proceso de viaje hasta ese sitio y podáis experimentar un poquito la experiencia. Pero bueno, antes de empezar con todo eso, me gustaría primero daros las gracias a todos vosotros, y a todas vosotras por estar aquí hoy y por haber decidido compartir un ratito de vuestras vidas conmigo, a los que están en cámara también, que lo verán luego más tarde. Quiero también dar las gracias a los compañeros de Mindalia que permiten que grabemos este tipo de vídeos para que luego lleguen a más gente, a Jesús, que está ahí grabando en la cámara, y bueno, también a Mar y a David, que son los responsables del Instituto de Salud Holística, que es el sitio en el que nos encontramos, que nos abren siempre las puertas de su casa para que podamos hacer este tipo de charlas, ¿no? Los registros acásicos son una técnica que personalmente a mí me ha cambiado la vida, ¿no? Porque es una de estas técnicas que son las que necesitamos en este momento actual, ¿no? Porque nos van permitiendo convertirnos en el maestro interior que todos tenemos y empezar a conectar con esa parte de sabiduría que está dentro de nosotros, ¿no? No sé si los que estáis aquí ahora o los que estarán viendo en casa el vídeo conocéis ya un poquito de esta técnica, si habéis tenido alguna experiencia, si habéis recibido algún tipo de lectura o habéis hecho algún curso, y si queréis comentar un poquito para empezar un poco, para ver por dónde encaminamos un poco la charla. Sé que ahora os va a dar miedo seguramente empezar a hablar, así que os comento un poquito las cosas que yo quiero comentar, y a lo largo de la charla, si queréis comentar vosotros alguna cosa o preguntar alguna cosa, lo podréis ir haciendo, ¿no? Los temas que yo tengo previstos, de los que quiero hablar, es, por ejemplo, hablar de qué cosas podemos preguntar en los registros acásicos, para qué podemos utilizarlos, cómo funciona el tiempo en los registros acásicos, cuáles son las formas habituales en las que podemos conectar con estos registros acásicos, y luego la experiencia que os decía para probar esta conexión, ¿no?, con los registros. Pero quizá antes, aunque ya lo he explicado en alguna otra charla que he grabado para Mindalia, quizá lo primero es explicar un poquito qué son los registros acásicos, ¿no? Los registros acásicos son la memoria del universo. Es donde está almacenada toda la información del pasado, del presente y de las posibilidades futuras. Eso es mucha información. Yo normalmente siempre bromeo un poco diciendo que es algo así como una especie de internet cósmico, ¿no? Que cuando sabemos cómo acceder a ello podemos descargar información que nos puede ser útil, ¿no? La información que se guarda en los registros acásicos siempre es una información que tiene que ver con nuestra alma y con nuestro proceso evolutivo. Cada persona tiene su registro acásico, que sería algo así como su libro de alma, donde está escrita toda su historia, pasado, presente y posibilidades futuras, ¿vale? Entonces, lo que hacemos cuando conectamos con los registros acásicos es, a través de los guías de la persona, conectar con ellos para que nos faciliten la información que la persona está en ese momento preparada para recibir para su proceso evolutivo, ¿vale? Entonces, esto sería un poquito los registros acásicos. A lo largo de la historia ha tenido otro tipo de nombres. Por ejemplo, los mayas lo llamaban el banco Sí. También en la Biblia se le menciona como el libro de la vida, o se hace referencia, no se explica que sea realmente esto, pero sí que se hace una referencia con ese nombre, y lo que se explica ahí pues es muy parecido a lo que ocurre cuando conectamos con los registros acásicos. Los registros acásicos no es algo que esté físicamente en ningún plano, o sea, no es algo que podamos tocar, es algo que está a nivel etérico. De hecho, la palabra casa, acásicos, que es donde viene a casa, sería el quinto elemento, o lo que se conoce también como éter, ¿no? Entonces la información es como que está por todas partes, ¿no? Cuando aprendemos a acceder a estos registros de forma consciente, y digo aprendemos de forma consciente porque en realidad todos estamos conectados constantemente a ello, lo que pasa es que no tenemos conciencia de que esto está ocurriendo, ¿no? Pero todos en algún momento hemos tenido una inspiración, una idea o alguna idea brillante que no sabemos de dónde ha venido,
o de repente se nos ha ocurrido una idea para solucionar algo que nos preocupaba, como una inspiración y no sabemos de dónde viene, ¿no? Entonces lo que hacemos cuando estudiamos los registros acásicos, cuando nos formamos para empezar a trabajar con estas técnicas, de lo que se trata es de encontrar una fórmula, un protocolo que nos ayude a hacer este trabajo de forma consciente, ¿no? Para que podamos beneficiarnos y hacerlo cuando nosotros sintamos que necesitamos esa información o incluso esa sanación, que es otra de las cosas que podemos hacer con los registros acásicos, ¿vale? Todo el mundo puede conectar con los registros acásicos, por lo que os decía, es algo que es innato al ser humano, no es algo de unos poquitos que son privilegiados y que tienen unos dones, unas capacidades. Todo el mundo puede utilizarlos. Es evidente que no todo el mundo se va a dedicar a trabajar con los registros acásicos de cara al público para hacer lecturas a otras personas o para hacer formaciones, porque evidentemente cada uno tiene su misión y sus talentos y cada uno va a desarrollar pues aquello que haya venido a desarrollar, ¿no? Pero sí que es una herramienta que todo el mundo puede utilizar para su propio beneficio, para mejorar su calidad de vida, para mejorar su autoestima y para conocerse, porque al fin y al cabo de lo que se trata es de lo que os decía al principio, ¿no? De empezar a conectar con ese maestro interior o esa maestra interior que todos llevamos dentro y que todo el mundo tiene, que no es algo de unos pocos, ¿no? En las charlas comentaba que una de las cosas que quería hablar es qué cosas podemos preguntar a los registros acásicos, ¿no? Pues básicamente es que podemos preguntar cualquier cosa. Lo que pasa que sí que es importante, para sacar el mayor provecho del trabajo con esta técnica, es formular preguntas que tengan que ver con procesos evolutivos que nosotros tenemos. Es decir, la información que siempre obtenemos de los registros acásicos es una información que nos va a ayudar en nuestro proceso evolutivo y que nos va a ayudar a aprender y que nos va a ayudar a avanzar y a crecer como personas. Por tanto, el uso de los registros acásicos, luego hablaré un poquito del tema del tiempo, pero no está enfocado para predecir el futuro, no está enfocado para saber qué es lo que va a pasar más adelante. No es que no se pueda acceder a ello, lo que pasa es que el problema es que la información que tenemos del futuro es una información que es una posibilidad, o sea, que puede ser que luego ocurra o puede ser que no ocurra, porque tenemos la capacidad de ir cambiando. O sea, sí que hay directrices y hay cosas que están marcadas dentro de nuestro aprendizaje, dentro de nuestro viaje como alma, dentro de nuestra experiencia terrenal, pero sí que es cierto que podemos ir cambiando las cosas según vayamos con nuestros pensamientos, nuestras emociones y las decisiones que vamos tomando, ¿no? Pero aparte de eso podríamos preguntar de todo. Podríamos preguntar, por ejemplo, por temas relacionados con el tema profesional. Podemos preguntar por el tema de la prosperidad, de la abundancia, de la salud, de la pareja, del amor en general, de la familia, de las relaciones. Podemos preguntar sobre patrones que están bloqueándonos en nuestra vida, que nos están obstaculizando. Podemos preguntar por qué se repiten algunas cosas en nuestra vida, porque seguro que os ha pasado, porque nos pasa a todo el mundo, que hay diferentes circunstancias que se van repitiendo a lo largo de vuestra vida, ¿no? Pues un mismo tipo de relación de pareja, que siempre encuentras al mismo tipo de persona con la que te relacionas, o un mismo tipo de problema que te sucede en los diferentes trabajos por los que vas pasando, o una serie de situaciones que se van repitiendo, ¿no? Entonces, lo que nos puede ayudar en los registros acásicos es precisamente a que entendamos por qué nos está ocurriendo eso, ¿no? Pero no, lo bueno que tienen los registros acásicos es que no solo nos ayuda a entender el porqué, sino que nos trata de ofrecer herramientas y un entendimiento para que podamos trascender eso y hacer realmente el aprendizaje que nos estaba obstaculizando y por lo que se estaban repitiendo ese tipo de cosas, ¿no? Podemos preguntar por temas de salud, por ejemplo, podemos preguntar incluso por temas de vidas pasadas, aunque yo considero que no es la mejor forma de invertir, por ejemplo, en una lectura de registros, no es la mejor forma de aprovechar, porque hay que tener en cuenta que el momento presente, el aquí y ahora, es el momento en el que tenemos toda la capacidad y tenemos el poder de vivir, y todo lo pasado, cuando nos enfocamos en entender el presente, si hay que acceder a cosas del pasado, normalmente en una lectura, por ejemplo, de registros ya suele venir esa información que nos va a ayudar a comprender el origen de lo que nos está pasando, ¿no? ¿Se entiende por el momento todo lo que voy explicando? Hay otras técnicas, por ejemplo, de canalización, pero yo aquí hago como un pequeño matiz muy sutil, que evidentemente yo no estoy en posesión de la verdad absoluta y a lo mejor alguien que canalice y no trabaje con los registros no estará de acuerdo con lo que voy a decir, pero bueno, no deja de ser una opinión. Yo considero que los registros acásicos tienen una profundidad que va un poquito más allá de lo que es una canalización normal.
Y me explico, pero la diferenciación está, y el pequeño matiz solo lo hago cuando tiene que ver con seres humanos. Cuando tiene que ver con otro tipo de cosas como plantas, animales u objetos, ahí ya no hago esa diferenciación, ¿no? Pero cuando entramos en los registros acásicos, lo que estamos haciendo es entrar en la información que el alma tiene guardada de la persona. Y normalmente cuando nos adentramos en los registros de otra persona en una consulta, lo que hacemos es pedir permiso a esa persona, que normalmente ya te lo da implícitamente cuando te contrata o cuando te viene a hacer la consulta, para poder acceder a esa información, porque es una información realmente personal y privada. Y si entráramos sin esa petición, sin tener ese permiso, lo que estaríamos es violando el libre albedrío. Por eso digo que esa diferenciación solo la puedo hacer con el ser humano y no con los animales. Yo puedo canalizar, cuando yo canalizo a una persona a la que no le he pedido permiso, es porque mi energía está entrando en contacto con la energía de la otra persona y a mí me llega información. Ahí yo no pido permiso porque es algo casi muchas veces involuntario, ¿no? Sobre todo las personas que tienen desarrolladas ciertas capacidades, ¿no? Pero cuando entramos en el registro, ahí sí que estamos pidiendo permiso, porque la información que podemos obtener es una información que realmente está haciendo referencia a lo más profundo de esa persona, ¿no? Por eso digo que solo esta distinción, que es muy sutil realmente, hay momentos incluso que no habría tampoco esa diferencia, porque una persona cuando te está canalizando, sobre todo si tú has encargado esa canalización, has ido a la persona, de alguna forma también le estás implícitamente dando el permiso para que acceda a lo más profundo de tu ser, ¿no? Pero me refiero cuando es una canalización de que yo, por ejemplo, tengo la capacidad y contacto con ella, por ejemplo, simplemente al estar cerca de ella y me viene información. Ahí yo no le estoy pidiendo permiso, pero tampoco es algo voluntario que yo esté buscando, ¿no? Sí que es importante entender una cosa: los registros acásicos no los podemos utilizar para curiosear. No nos sirven para eso, no sirven para hay una persona que me interesa y quiero saber si yo le intereso a esa persona, o quiero saber si... No, para esto no nos sirve, porque estaríamos violando esto que decía un poco del libre albedrío. Pero sí que nos sirve para consultar, o sea, lo que sí que podemos hacer a través de nuestro registro es consultar registros de personas afines, no los suyos propios, pero sí en el nuestro, consultar, por ejemplo, de la familia, o consultar de personas que forman parte de nuestra historia, porque al formar parte de nuestra historia también están en nuestro libro de vida, también están en nuestro registro acásico, ¿vale? Entonces eso sí que lo podemos hacer, pero muchas veces podemos preguntar por una madre a lo mejor, o por un familiar que está enfermo, y a veces lo que se nos dice simplemente es que estemos ahí cuando lo necesite, pero que no nos involucremos, porque la otra persona al fin y al cabo tiene su propia historia y es esa otra persona la que tiene que vivirlo, ¿no? Como os decía, el abanico de preguntas que podemos formular es tan amplio como ideas se os ocurran. Pero sí, como os comentaba, la idea es que sean preguntas que tengan que ver con nuestro proceso evolutivo, que sean cosas que nos puedan ayudar, ¿no? Aparte de eso, también hay que entender una cosa: cuando accedemos a los registros acásicos no solo estamos recibiendo información, la información es quizá lo más palpable, ¿no? Porque recibimos información que nos cuadra con nuestra historia y que nos ayudan a entender, pero cuando accedemos a los registros acásicos hay otro proceso que se está produciendo, que es que estamos recibiendo sanación también, porque entramos en contacto con energías muy elevadas, de muy alta vibración, que son las de los guías, y esta energía, al contactar nosotros con ellos, hace que nuestra vibración también suba, y eso hace que algunos de los bloqueos que tenemos a nivel mental o a nivel emocional se puedan ir desprendiendo de alguna forma y que nos liberen. O sea, no es que, siempre digo que no es que tú vayas a una sesión de lectura o que empieces a trabajar con los registros y si tienes una enfermedad grave se vaya a curar como de la noche a la mañana, pero sí que te puede ayudar a entender el proceso que tú estás viviendo, y a que tú vayas dando pasitos para mejorar hasta el punto que sea posible, porque a lo mejor por lo que tú has pactado como alma, pues tampoco es una enfermedad que tú tengas que trascender y tienes que vivir con ella, ¿no? Pero sí que te da esa pista. ¿Qué más os quería comentar de los registros? De los registros os quería decir cómo podemos utilizarlos, por ejemplo. Pues los podemos utilizar también todas las ideas que se os ocurran, excepto algunas cosas. Yo hay algunas cosas que digo que no conviene utilizarlos, por ejemplo, cuando tenemos que hacer algún tipo de actividad que requiera de concentración plena. Es decir, si yo tengo que conducir, abrirme los registros para conducir no es una buena idea, ¿vale? Porque me puedo despistar, o si tengo que utilizar maquinaria, o si tengo que preparar la cena y cortar cebolla, pues quizá no sea el mejor momento. Bueno, lo de cortar cebolla quizá tampoco sea lo más, porque sí que se puede utilizar para cocinar, pero cuando tienes que hacer alguna cosa así un poco peligrosa es mejor no utilizarlo, sobre todo cuando se empieza a trabajar con los registros al principio, porque lo que ocurre a las personas que se inician en el proceso muchas veces
es que durante la primera temporada se encuentran que están un poco en las nubes cuando trabajan con la técnica, porque lo que estamos haciendo es conectar con los guías que, como os decía, tienen una alta vibración. Entonces, ¿qué ocurre? Que es como esos momentos que estamos medio soñando, que vamos con la cabeza en las nubes, que vamos un poco despistados y nos pueden ocurrir cosas que nos despisten, ¿no? Yo tengo varias experiencias que me han pasado de cosas de cuando yo estaba empezando, sobre todo, a trabajar con los registros. Hay una que cuento en los cursos normalmente, pero la voy a explicar un poquito aquí por encima porque es un poco una tontería, pero para que veáis que eso llevado a un extremo sí que podía haber sido algo más complicado, ¿no? Cuando yo empiezo a trabajar con los registros, hay un día que yo me abro registros en casa y se me olvida cerrármelos, ¿vale? Porque normalmente es un protocolo en el que tú trabajas, abres y luego cierras el proceso, ¿no? Entonces, unos días después yo tenía que hacer un curso, no recuerdo exactamente qué curso que tenía que hacer, como alumno iba yo y tenía que pagar la matrícula, ¿no? Entonces pues fui a sacar el dinero, entonces era por la tarde, me fui al cajero y saco lo que necesitaba, creo que eran 100 euros y lo que ocurre es que cuando yo llego a casa empiezo a contar el dinero y solo tenía 50 y digo, bueno, pues ahora ¿qué voy a hacer yo? Porque ahora el banco está cerrado evidentemente porque lo he sacado del cajero. Incluso me metí en internet para ver si me habían descontado 100 euros o 50, digo a ver si me he equivocado y he cogido 50. Me meto en internet, miro que todo estaba correcto, total que me tengo que ir al cajero y en el cajero cuando llego llamo al teléfono que hay de atención al cliente. Entonces cuando hablo con la persona me dice, estamos hablando, digo mira me ha pasado esto, he sacado 100 euros pero solo me ha dado 50. Entonces cuando la chica me pregunta en qué formato me ha dado los billetes, le digo mira me ha dado 5 billetes de 20. 100 euros. 5 billetes de 20 son 100 euros, por lo menos en mi pueblo. En el vuestro creo que también, por lo menos los que estáis aquí. Claro, hasta que ella no me pregunta por el formato en el que me ha dado los billetes, yo no soy capaz de ver 100 euros cuando solo veía 50. Y mira que los había contado, mira que había llegado a casa, mira que había mirado internet. O sea, había habido un proceso de confusión neuronal, por decirlo de alguna forma, que me había hecho creer que estaba viendo otra realidad que no era o sea, claro, esto lo cuento como algo anecdótico, que no deja de ser una tontería porque no es más que eso. Pero imaginaros que tú vas con los registros abiertos por la calle, vas despistado y te atropella un coche, pues eso ahí sí que puede haber cierto peligro. Con lo cual al principio sobre todo lo ideal es utilizarlos, empezar a trabajar con ellos en un entorno que sea el adecuado, ¿no? Pero bueno, de todos modos tampoco es para meter miedo porque en realidad llega un momento que cuando tú te vas adaptando a ese tipo de energía ya puedes trabajar con ellos y tenerlos de una forma constante abiertos y trabajar con ellos cuando lo necesites, porque es como que tu vibración también va subiendo, porque lo que ocurre con los registros yo siempre explico que es como si los guías están vibrando a esta vibración y nosotros estamos vibrando a esta, lo que ocurre es que cuando tú empiezas a abrir registros y a trabajar con la técnica, tú subes un poquito de vibración y ellos bajan bastante para poder empezar a comunicarse contigo y que tú recibas la información que necesitas en cada momento. Pero con la práctica lo que va ocurriendo es que si partimos del mismo punto, tú vas subiendo cada vez más alto hasta el punto que llegas más o menos a la mitad y ellos bajan a la mitad. ¿Qué ha ocurrido ahí? Que con tu proceso de trabajo personal, como el que va al gimnasio, que se entrena, pues cuando tú vas entrenando, tu vibración va subiendo, entonces vas elevándote. Entonces llega un momento que al final, el punto de conexión es, digamos que un poco central, ¿no? Pues ellos bajan hasta una altura y tú subes hasta otra, ¿no? Evidentemente esto es algo figurado, no es que estén ni arriba ni que estén abajo, pero es para que os hagáis una idea, ¿no? Que es que tu vibración va subiendo con el trabajo de los registros y te va permitiendo pues que eleves ese patrón vibratorio y te mantienes en un estado más elevado. ¿Qué ocurre con eso? Que si yo me abro registros, en el momento que ya he alcanzado ese nivel, no me va a pasar la anécdota que os decía, porque yo ya estoy en un punto en el que puedo sostener esa energía con cierta facilidad, en la que no me vuelo ni me voy en las nubes, ¿no? De hecho hay gente que cuando lleva bastante tiempo trabajando, yo me he encontrado gente que me decía, pero es que yo ahora no siento lo que sentía al principio, porque claro, al principio estás como, pues lo que decía, parece como si tuvieras pues en las nubes, por decirlo de una forma fina, pero podríamos hablar de temas como si te hubieras fumado algún porro, hubieras hecho algún tipo de historia en la que estás ahí como embobado, ¿no? O que si hubieras bebido un poquito de alcohol y tal, estás un poco más volatilizado, ¿no? de la cuenta. Entonces cuando tú vas avanzando en ese proceso, eso lo vas perdiendo, la comunicación con los guías se va quedando y de hecho es más fluida, pero sí que vas perdiendo como esa sensación de no estar dentro de tu cuerpo, de estar un poco fuera de, bueno, un poquito en las nubes, ¿no? Por eso lo que os decía, es peligroso utilizarlo en ese tipo de cosas. Pero ¿para qué no es peligroso? Para todo lo demás.
Podemos utilizarlo. Las personas que son artistas, para ellos es genial, porque claro, enfocamos mucho los registros acásicos como si fuera solo para ir a una consulta, para preguntar una serie de cosas que te preocupan en tu día a día. Pero por ejemplo, un pintor puede pintar cuadros con una inspiración que a lo mejor sin los registros o con otra técnica que le permita conectar con sus guías no va a hacer, porque lo que hacemos con los registros es recibir inspiración constante. Entonces sirve para cualquier artista. Un escritor puede escribir de una forma mucho más rápida, incluso de una forma como más mágica incluso lo que está escribiendo, pero cualquier artista, un pintor, lo que os decía, un escritor, un cantante, cualquier persona que se dedique a temas artísticos o que esté desarrollando su faceta artística, que en realidad todos tenemos un artista dentro, aunque no siempre seamos conscientes o no siempre le demos la bienvenida, puede utilizar los registros para eso, pero los podemos utilizar para muchas cosas más, porque yo siempre digo que incluso alguien que esté muy alejado del mundo de alguna forma terapéutico, espiritual, pues sí que se puede beneficiar igual, porque si yo me dedico al mundo de la mecánica de coches y estoy inspirado, pues voy a saber más rápido dónde está el fallo del coche y voy a poder hacer mejor mi faena, ¿no? Lo podemos utilizar para cocinar, que os decía antes, y para cualquier cosa, incluso científicos y personas para innovar, o terapeutas. Para los que van muy bien también es para todo tipo de terapeutas, porque incluso aunque no trabajes con esta técnica a nivel terapéutico, puedes hacer la terapia a la que te dedicas con más inspiración. O sea, yo por ejemplo trabajo con hipnosis y lo hago con los registros acásicos míos abiertos, pues cuando hago la sesión de hipnosis es más inspirada. Me permite, con la técnica de la hipnosis, porque yo ahí no trabajo con los registros, pero sí que me permite que la hipnosis que yo hago con la persona, el trabajo que estoy haciendo, sea como más profundo y que esté de alguna forma guiado por esa parte mía que sabe, por esa sabiduría. Yo siempre hablo de guías, pero quiero que tengáis también la idea de que al final no estamos buscando nada fuera. Estos guías son algo que forma parte de nuestra sabiduría interna y de nuestro maestro interior, que os decía al principio. Lo que pasa es que muchas veces hablamos de ese concepto de guía, pero no es algo que sea ajeno a nosotros, es algo que forma parte de lo que nosotros somos, forma parte de esa sabiduría divina que nosotros tenemos, ¿no? Entonces lo podemos utilizar, como os decía, para cualquier cosa que se os ocurra, ¿vale? ¿Se os ocurre algo que no haya dicho yo? ¿Se os ocurre cómo lo utilizaríais vosotros? A los que están viendo el vídeo, ¿se os ocurre algo? Escribirlo por debajo del vídeo, que lo podéis comentar. ¿No se os ocurre nada? Eso es porque no tenéis los registros abiertos. Si tuvierais los registros abiertos, seguramente se os ocurrirían un montón de ideas. Cualquier cosa que se os ocurra. Menos lo que os decía antes, aquellas cosas que implican cierta concentración. Por ejemplo, cuando uno no sabe qué hacer, cuando tiene un conflicto a nivel existencial de no saber qué hacer o qué decisión tomar. Claro, pero ahí ya sería para buscar información. Sí. Ahí sería para buscar información, para preguntar. Hay que entender una cosa, desde los registros acásicos no se nos dice lo que tenemos que hacer. Se nos orienta, se nos da una visión más amplia del puzzle de nuestra vida. Y sí que a veces se nos dice que bueno, que este camino a lo mejor es más favorecedor o nos puede ayudar más, pero no se nos dice tú tienes que hacer esto porque si no haces esto te va a ir fatal. O sea, se nos da una visión para que nosotros tomemos la decisión, porque al fin y al cabo se nos está representando también nuestro libre albedrío, ¿no? Porque si nos dijeran no, tienes que hacer esto y si no haces esto, todo lo que hagamos, sea para un camino, sea para otro, nos va a aportar un aprendizaje. Lo que pasa que, a ver, yo no sé vosotros, pero yo personalmente, si tengo que aprender y tengo que aprender porque nos toca a todos, prefiero aprender de una forma más armónica, una forma en la que sufra menos. Sí, sabemos que el sufrimiento nos hace aprender y que a veces solo aprendemos a patadas y a golpes y cuando sufrimos y cuando estamos hundidos en la miseria, pero si hay otro camino para aprender lo mismo de una forma más armónica, yo no sé vosotros, pero yo desde luego elijo ese camino en la medida que soy consciente y que puedo, ¿no? Por eso lo que decías tú, que sí que puedes acceder a esa información cuando tienes una crisis existencial, cuando necesitas saber hacia dónde encaminarte o qué decisiones tomar, sí que se te puede ayudar a eso, pero se trata, en la medida de lo posible, los guías lo que tratan es de no darnos una respuesta en la que te digan tienes que hacer esto sí o sí. Y cuando ocurre eso, muchas veces digo que es quizá un fallo o una forma incorrecta que la persona que está haciendo, bueno, si es uno mismo el que lo está haciendo, pues es la interpretación que uno hace, pero si te lo están haciendo en una consulta, pues puede ser que la persona que te esté interpretando la lectura no esté decodificando al 100% la información de la forma más acertada.
Esto es otra cosa de las que quiero hablar, que aunque no era una de las cosas que tenía previstas, es una parte que mucha gente no le gusta decir, sobre todo la gente que se dedica a esto, pero a mí me gusta, en la medida de lo que es posible, ser lo más honesto que puedo con la herramienta que yo trabajo, y es una herramienta que yo, pues bueno, la gente que me conoce sabe que la amo profundamente porque me ha aportado muchísimo. Pero cuando tú vas a hacerte una lectura, el 100% de lo que te va a decir no te va a resonar, o pocas veces. Puedes encontrar que alguna vez sí que te cuadre bastante todo, pero lo ideal es, como mínimo, desde mi punto de vista, y esto es una opinión personal, que como mínimo el 70% de lo que se te esté diciendo te cuadre, te encaje, te resuene, ¿vale? Porque si no, a ver, hay que entender una cosa: cualquier persona que esté en la Tierra, por regla general, no está iluminada, y un lector de registros tampoco lo está. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Que cuando tú vayas a una lectura y que la persona que se está leyendo, a la hora de descodificar, se encuentre con que está proyectando parte de su historia en la información que te está transmitiendo, ¿vale? Entonces, ¿quiere decir que tenemos que ir a buscar a alguien que nos lo haga 100%? No, porque probablemente no lo vais a encontrar, pero como mínimo que os vayáis de la consulta sabiendo que el 70% de lo que os ha dicho sí que os cuadra con vuestra historia y que os resuena. Si hay un 30% que tenéis que descartar, lo descartáis, y para mí eso es un buen trabajo desde mi punto de vista. Ahora, si te encuentras que el porcentaje es mucho menos que eso, pues a lo mejor no es que a lo mejor el lector o la persona que estás consultando sea mala, a lo mejor es que no tenía el mejor día, o a lo mejor es que los astros ese día se han alineado para que la información no fluya de la forma adecuada. Yo no estoy aquí haciendo juicio del que lo hace bien o el que lo hace mal. Al fin y al cabo, al final todos atraemos por vibración. Entonces, si tú vas a una persona que te hace una lectura que no te conviene, o sea, que no te gusta y tal, tú estás vibrando también en una vibración que ha permitido que tú atraigas eso a tu vida, ¿no? Así que eso también hay que contemplarlo. Sí, dime. Y si lo haces para ti mismo, ¿cómo distingues si es el intelecto que te está diciendo esto porque me conviene? Claro, o realmente viene de arriba, ¿no? Mira, esto es un tema que yo suelo abordar bastante en los cursos, porque siempre hay bastante, bueno, eso es un problema realmente con el que te enfrentas. Ocurre que las personas que son intuitivas, cuando empiezan a trabajar con los registros, se encuentran que la información que les llega es una información que ellos ya saben. Entonces, la tendencia es a decir, bueno, me lo estoy inventando todo, porque como yo esto ya lo sabía, pues me digo lo mismo. Yo ahí les digo que cambien el chip, yo cuando empecé a trabajar con esto decía, me lo estoy inventando todo, y llegó un punto que dije, si me lo estoy inventando, me lo estoy inventando muy bien, ¿vale? Entonces, incluso la inventiva, incluso cuando nos estamos creando nuestras historias, cuando nos estamos inventando cosas, estamos conectando con una parte nuestra que está ahí muy profunda. Entonces, yo no estoy diciendo que tomemos grandes decisiones, sobre todo cuando empezamos a trabajar con la herramienta, cuando empezamos a jugar con lo que luego os voy a explicar, con una de las técnicas que podéis empezar a trabajar en casa. No digo que en ese momento empieces a tomar grandes decisiones porque de repente lo has visto aquí muy claro y ya lo tienes que hacer, ¿no? Es un juego, es un aprendizaje. Si yo voy al gimnasio, el primer día voy a estar hecho polvo, por mucho que me machaque de agujetas y demás. Cuando llevo un año que voy trabajando, probablemente ya esté, pues, haya acondicionado mi cuerpo y esté mucho mejor, ¿no? Entonces esto es un aprendizaje también. Y sobre todo quizás es un aprendizaje incluso más complicado que ir al gimnasio, porque es algo a lo que no estamos acostumbrados, ¿vale? Entonces, al principio se trata de jugar y jugar nada más. Simplemente, o sea, yo voy jugando, voy anotando la información que me llega, lo que yo estoy percibiendo, ni lo juzgo ni bueno ni malo, por lo menos durante el momento. Luego ya lo valoraré si es algo que me cuadra, que no me cuadra y tal. Y luego iré viendo cómo eso va evolucionando. Entonces, cuando yo llevo un tiempo con mis prácticas, cuando yo sienta que ya me siento preparado, entonces ya voy a ir viendo. De todos modos, sí que es verdad que a nivel de formación sí que puedo decir que el salto real se da cuando se hace un segundo nivel, que ya empiezas a trabajar con los registros de otra persona, ¿vale? Pero a nivel personal a veces es complicado, porque es ese momento en el que tú estás trabajando, te conoces tanto o te conoces una parte importante de ti mismo y es como que la información te llega y parece que ya la sabías. Pero sí que es verdad que si tú vas practicando vas a ver que la información se amplía y tú vas a saber esto, pero cuando tú haces un poquito el trabajo de los registros vas a saber un poquito más y dirás, bueno, esto no sé dónde lo he sacado yo, porque esto no lo sabía yo o no era consciente de ello. Entonces tú ya ahí empiezas a ver que algo está pasando. Pero es que a mí me pasa, por ejemplo, que me llega información y digo, no, o sea, esto ni queriendo yo lo digo. Ese es el punto. Entonces dices, ostras, esto no ha salido, ¿no? Ese es el punto, pero claro, eso lo empiezas a experimentar. Eso lo empiezas a experimentar sobre todo si empiezas a trabajar con la técnica y empiezas a formarte de cara a hacer lecturas a otras personas, ahí empiezas a experimentar eso. Te explico un poquito de mi historia. Cuando yo empecé, yo soy una persona muy mental, ¿vale? Entonces,
Yo siempre digo que si yo lo he conseguido, que soy muy mental, pero mucho, cualquier persona, por muy mental que sea, puede. Claro, hay que dedicarle tiempo y hay que dedicarle ganas. Yo no estoy diciendo que de la noche a la mañana uno de repente se convierta en un canal y de repente lo vea todo, no, o sea, es un proceso como todo, ¿vale? Uno tiene que tener ganas, tener motivación. Hay gente que tiene más facilidad que otra, porque es como en todo en la vida. Hay uno que con 2 clases de guitarra es un guitarrista virtuoso y otro tiene que estar un año y a lo mejor no es capaz de tocar muy bien. Pero el que lo intenta de alguna forma puede llegar a conseguir ciertos logros, y como esta es una herramienta evolutiva que es para todos los seres humanos, pues nos puede ayudar en nuestro proceso siempre, ¿no? Entonces, cuando yo empecé, yo estaba en ese punto que os decía de me lo estoy inventando todo. Y claro, yo recibía la información que me decían mis guías: no te preocupes, va a llegar un momento que tú vas a empezar a confiar, porque van a pasar cosas, van a pasar sincronías que te van a dar. Y yo decía, claro, esto me lo digo yo para animarme, me lo sigo inventando. O sea, yo todo el rato era muy mental y decía, me lo sigo inventando porque me lo estoy diciendo yo para animarme. Pero ¿qué pasa? Que luego llega un momento que empiezan a ocurrir cosas, y todavía eso sin un segundo nivel en el que trabajas con otros, sino que eran cosas que yo me había dicho a mí mismo que de repente veía que pasaban. Y os he dicho que el futuro quizás no es el enfoque más interesante de los registros, porque son posibilidades, pero sí que veía que había cosas que decía, ¿cómo he podido saber yo esto? ¿Vale? Entonces, ahí empiezas a hacer un pequeño salto de fe, y ahí empiezas ya a ver un poquito y empezar a distinguir cuándo crees que te lo estás inventando y cuándo tú estás recibiendo o estás abriendo tu mente a que te lleguen ideas nuevas o que te llegue un poquito más de información. Pero es un proceso, es como todo. Es un proceso que requiere un poquito... Claro, otras personas, los cursos también abordamos y la gente pregunta, bueno, pero ¿cómo sé si estoy conectando con seres de luz o con seres de oscuridad? Es una herramienta que no se puede trabajar con el miedo. Si trabajas con el miedo, lo que vas a traer cosas que te den miedo. Eso está claro. Entonces, hay que trabajarla desde el amor, sin ninguna duda, desde mi punto de vista. Hay gente que dice, pero entonces me tengo que proteger, me tengo que limpiar. Yo cuando a nivel energético sí que me limpio, y si siento en algún momento que me tengo que proteger, lo hago, pero no lo hago por sistema, porque si yo lo hago por sistema, lo que yo estoy enviando al universo es que yo estoy temiendo de que algo ocurra, por eso me tengo que proteger. Claro, cuando tú vas por la calle, por regla general, las personas que tenemos la suerte de vivir en sitios que son más o menos a nivel de violencia, que están bien, que no hay mucha violencia, vamos por la calle de forma tranquila y normal, ¿vale? No vas así protegiéndote de cualquier cosa o con la pistola escondida por si pasa algo, ¿vale? Tenemos esa suerte, ¿no? Pero tenemos esa suerte, pero también es una vibración que estamos proyectando. Si yo voy pensando todo el día que me van a robar y voy así, es muy probable que yo atraiga robos, porque estamos creando con nuestros pensamientos y con nuestras emociones. Entonces, yo no excluyo el tema de protegernos cuando lo sentimos, pero no como algo por sistema. La mejor protección es vibrar alto. Si yo estoy vibrando en pensamientos de amor, de sentirme bien, y me voy trabajando, yo voy sanando mis cosas a nivel interno, a nivel personal, yo voy a ir vibrando alto, ¿vale? Entonces yo ese tema lo veo, pues bueno, que hay que buscar un poquito el equilibrio en no sesionarse. Entonces, ¿cómo sabes que estás conectando con un ser o unos seres o otros? Los mensajes de los registros acásicos son profundamente amorosos, son tan amorosos que no hay juicio. Yo siempre pongo un ejemplo, que lo mismo lo expliqué en la otra charla que di para Mindalia de los registros, pero lo pongo porque es muy bruto. Yo a veces tengo una tendencia a ser un poquito bruto a la hora de decir las cosas, pero porque sé que así se entienden bien. Los registros son tan amorosos y los guías son tan amorosos que aunque yo fuera un asesino en serie, si yo me conecto con los registros acásicos, a mí no se me va a juzgar. Se me va a guiar y se me va a decir, pues, que a lo mejor ese camino no es el más amoroso, que a lo mejor, o sea, se me va a orientar, se me va a dar información como para que a lo mejor yo me plantee cambiar o sanar lo que haya en mí que me está haciendo que yo haga eso. Pero no se me va a decir, oye, tú eres malo porque estás matando, o tú eres malo porque estás haciendo esto, porque no hay juicio. Cuando hay amor verdadero no puede haber juicio, ¿vale? Lo que pasa que, bueno, el amor que he experimentado en la tierra no es un amor del todo verdadero, es un amor de yo te amo porque te necesito, y o sea, hay otras historias, pero eso sería, yo creo, para otra charla, que aquí nos iríamos por otro tema, ¿no? Pero no hay juicio en los registros, entonces no se te juzga por estar haciendo algo mal, se te ayuda a comprender, se te ayuda a que tú tomes conciencia de lo que estás viviendo, el proceso que estás pasando, para que tú puedas modificarlo y cambiarlo, ¿vale? Ese es un poco el enfoque que tienen los registros. Por tanto, para mí, para aprovechar un trabajo con registros, si vamos a hacernos una lectura, no es enfocarlo en predecir futuro, porque no os va a servir de mucho y luego os vais a ir decepcionados diciendo, pues mira, de lo que me dijo solo se ha cumplido el 50%, lo otro no. Y no es que la persona haya hecho un mal trabajo, sino que estaba leyendo posibilidades que luego pueden ser que ocurran o no,
¿vale? Y no hay esa capacidad de poder leer esto es lo que va a pasar. No digo que no se pueda a veces, porque a veces la información está muy clara y está muy marcada, pero no es lo general. Entonces por eso te digo, quiere decir que... Uy, la luz, aquí algo ha pasado. Malena. Esto no sé si era porque era importante lo que iba a decir o no. Una señal, pero vamos a aprovecharlo. Una confirmación. Claro. Lo que vengo a decir, eso no quiere decir que técnicas como el tarot o como la evidencia no puedan ser útiles, sí que pueden serlo, pero depende a lo que cada persona vaya buscando en ese momento. Es decir, si lo que buscamos es tener una serie de predicciones para orientarnos un poquito, pues a lo mejor ese trabajo nos va bien. Pero si lo que queremos es obtener comprensión y herramientas para poder trabajarnos, nos va bien el trabajo con los registros. ¿Esto quiere decir que alguien que se dedica a la evidencia o al tarot no puede ofreceros eso mismo? Sí, porque depende cómo enfoque también esas herramientas. Pero si yo enfoco solo el tarot para tirar las cartas, para ver lo que va a pasar en el futuro, ahí yo no estoy ofreciendo la posibilidad de crecer a nivel personal. Ahí solo te estoy ofreciendo la posibilidad de que tú esperes, sentada o sentado en tu casa, a que ocurra lo que se te ha dicho. Ahí tú no eres el protagonista ni el que toma las decisiones en tu vida, sino que estás a expensas a lo que te ha dicho otra persona. Pero vuelvo a insistir porque es importante. No estoy diciendo que todo el que se dedica al tarot haga ese enfoque o que todo el que se dedica a la evidencia haga ese enfoque, ¿vale? Pero si lo enfocamos de esa manera, o incluso si enfocáramos los registros de esa manera, para mí desde luego no sería aprovechar al máximo el potencial que la herramienta tiene. No sería ni mejor ni peor tampoco, depende de lo que cada uno busque, pero yo creo que el potencial que tiene es que nos ayuda a evolucionar y para mí es lo básico, lo importante. Dime. Y entonces, si también nos valora un poco el nivel evolutivo, o sea, ¿cómo? ¿Cómo nos valoran? No, ¿cómo podemos ver en qué situación de evolución estamos, ¿no? También lo podemos preguntar, ¿no? ¿Entendido? Bueno, no, es más que preguntar, sí, tú puedes preguntar, pero eso tampoco te va a aportar una información real. No, lo que yo te vengo a decir es que es una información que te va a ayudar a evolucionar en tu proceso, que si tú estás atascada en este momento, en esta situación, que tú puedas entender qué es lo que está pasando para que te puedas desatascar y seguir avanzando. ¿Vale? Más que preguntar, oye, ¿en qué nivel? De 0 a 10, ¿en qué nivel estoy? No, eso, bueno, a ver, lo mismo lo podrías preguntar, pero eso no te va a dar ningún... No va a servir de nada, no es importante, porque además sería compararte con otro y cada uno, estemos en el nivel que estemos, la comparación no nos sirve de nada. No sirve, dime. ¿Se puede preguntar cuál es la misión de tu vida en ese momento? ¿O sí, simplemente son preguntas específicas de alguno? Puedes preguntar por la misión de vida. Lo que pasa es que yo siempre aclaro esto cuando alguien me pregunta eso en consulta. No es tan bueno, yo desde mi punto de vista no es tan extenso, yo no lo veo tanto. Para mí la misión de vida, yo siempre aclaro a la persona que me hace esa pregunta, porque hay veces que se siente un poco decepcionada con la respuesta, porque decimos, ¿cuál es mi misión de vida? Y la gente se piensa que le va a decir, tú tienes que ser periodista, o tú tienes que ser cocinero, y la misión de vida no es la profesión, ¿vale? La profesión es una cosa, y la misión de vida es algo que podemos abordar con diferentes profesiones. Es decir, y si mi misión, por ejemplo, es crear conciencia, pues a lo mejor yo lo puedo hacer dando charlas como las que estoy dando, o puedo estar en la panadería del pueblo y cuando viene alguien a comprar una barra de pan le explico lo que yo sienta y lo inspiro para que siga su camino. Entonces por eso te digo que hay como diferentes formas de abordar. Si yo tengo el don de la comunicación, pues yo puedo comunicar en charlas o como periodista o como yo que sé, o dando discursos o siendo un político. Bueno, el político no está muy bien visto, sobre todo ahora últimamente. ¿Los registros te dan técnicas para poder llegar a conseguir tu misión? Claro, te van encarrilando, porque cuanto tú más te vas conociendo, más vas sanando cosas que te están bloqueando, tú puedes ir encarrilándote un poquito más en eso. Lo que sí que te dicen, por ejemplo, a ver, yo siempre me suele ocurrir bastante, siempre digo que de todo lo que yo os digo no os creáis todo, yo no estoy en posesión de la verdad absoluta, por suerte para vosotros y para el mundo, ¿vale? Y para todos los demás, ¿no? O sea, yo solo puedo hablar desde lo que yo percibo, y lo que yo percibo cuando me pregunta alguien sobre su misión, normalmente aparecen dos cosas, ¿vale? Una suele ser una misión más personal, de un trabajo personal propio, y otra suele ser una misión más enfocada al tema en cómo nos relacionamos con los demás, ¿vale? La misión personal normalmente, por lo que voy experimentando en las consultas, suele ser prácticamente la misma, ¿vale? Que es, tenemos que aprender a conocernos, a descubrirnos, a experimentarnos y a amarnos. Esto es común prácticamente para todo el mundo. Digo prácticamente porque a veces me dicen que no todo el mundo viene a experimentar eso, pero casi todo el mundo sí, ¿vale? Sí, la mayoría de las personas venimos a eso. Puede ser algún caso concreto, tampoco me he encontrado a nadie que en consulta me ha dicho, no, esta persona no viene a experimentar eso, pero sí que a veces me dejan la puerta abierta como que quizá todo el mundo no viene a experimentar eso exactamente, pero el 90 y tantos largo de la población probablemente sí. Pero ya te digo, no te lo tomes como una verdad absoluta.
Y la otra parte de la misión puede ser que tú vengas a trabajar el amor incondicional, el desapego, o que vengas a trabajar la libertad, o que vengas a trabajar un valor que tú vas a tener que trabajar en tu vida. Pero claro, eso lo puedes trabajar, como te decía, haciendo carrera como periodista, haciendo carrera como panadero, haciendo carrera como futbolista o cualquier otra profesión o cualquier cosa a la que tú te dediques, ¿vale? O sea, eso es más trabajar un valor. A veces son varios. También me he encontrado alguna persona que viene a hacer varios trabajos o varias... O que tiene que hacer evolucionar un valor y ir pasándolo por diferentes fases, pero eso ya depende un poquito de la persona. Pero sí que podemos abordar ese tipo de preguntas. Podemos abordar preguntas muy concretas y preguntas mucho más abstractas. Ocurre una cosa que es muy bonito también, las personas que trabajan con esta técnica suelen coincidir bastante, que cuando tú haces una pregunta un poco más abstracta, más espiritual, digamos, la respuesta también suele serlo, y muchas veces nos encontramos que suele ser un tanto poética. ¿Vale? Que de repente dices, si escribes por ejemplo la información, te encuentras como que hay cosas que riman y cosas así como muy amoroso, y dices, ostras, qué bonito, parece aquí que soy ahora yo un poeta, ¿no? Porque te puedes encontrar eso. En cambio, cuando es algo más concreto, la respuesta tiene que ser más concreta también. Si tú estás preguntando por una enfermedad que tienes, la respuesta no puede ser, pues no te digo que no se te pueda llegar a lo mejor a información de otras vidas o a bloqueos que tienes de la infancia, alguna historia así, pero tampoco se te puede decir, no, mira, es lo que hay, tienes que aguantarlo y tal. Se te va a dar un poco de comprensión para que tú entiendas. A lo mejor no es algo de lo que tú te tengas que sanar, como decía antes, a lo mejor es un pacto que tú como alma has hecho porque te conviene incluso para tu misión, ¿no? Porque si tú no pasas por esa enfermedad o por esa situación, no puedes luego a lo mejor hacer tu misión, que tiene que ver con ayudar a otros a superar eso o a vivir una historia que tiene que ver con eso, ¿no? Entonces siempre es como lo que estamos buscando es entendimiento siempre, ¿vale? Pero sí que podemos preguntar sobre misión de vida o sobre cualquier cosa. Para lo que yo no lo utilizo, y no digo que no se pueda utilizar, lo que pasa es que yo siempre me gusta explicar que a nivel personal todos tenemos nuestros hándicaps y nuestros bloqueos. Entonces yo en los cursos siempre explico, digo yo, y lo explico no porque me guste alardear de donde yo no llego, sino porque digo, como yo no llego allí, no quiero que vosotros tampoco lleguéis a eso. Si a vosotros os sirve, que sigáis el camino. Pero yo no lo utilizo para predecir. O sea, a mí me preguntan, es que he perdido las llaves, no sé dónde las tengo. No, pero porque yo mismo me bloqueo y no soy capaz de dar una respuesta. Y a lo mejor la respuesta se puede acceder. De hecho, alguna vez medio en juego hemos accedido con algunas otras personas que canalizan y tal, y hemos encontrado cosas y tal, pero yo ahí no me embarco en ese tipo de preguntas porque no soy capaz de... Pero es una cosa que no soy capaz de hacer yo. No estoy diciendo que con los registros no se pudiera hacer, habrá gente que a lo mejor tenga facilidad para eso porque tenga que ver con su misión de encontrar cosas o personas que desaparecen, ¿no? Yo estoy diciendo que es una limitación mía y normalmente lo suelo explicar para no condicionar a los demás para que también la tengan. Abriros a la posibilidad de que cada uno tiene su rango de actividad con la herramienta, pero es útil para todos. Incluso la señora que está en su casa, que es ama de casa, que no tiene un trabajo, digamos, remunerado, por desgracia, porque tendrían que remunerar a las amas de casa también por todo el trabajo que hacen, ella puede beneficiarse también de los registros acásicos, porque aunque esté en su casa cuidando a sus hijos, pues la inspiración le puede llevar a cuidar a los hijos de una manera concreta, más armónica y más sana, ¿vale? ¿Qué más cosas os quería explicar? ¿Tienen diferentes formas de comunicarse? Sí, pero mira, esto no voy a alargarme mucho porque eso lo he explicado en la otra charla que di en Mindalia, que la podéis ver, se titula Cómo mejorar la calidad de vida con los registros acásicos. Esa ya está colgada hace unos meses, la podéis buscar si queréis, o buscáis mi nombre, Santos Ávila y Mindalia, y la vais a encontrar. Ahí explico las diferentes formas. Sí que brevemente pues explico que hay gente más auditiva y recibe pues información pues más como si estuviera oyendo un mensaje, que normalmente es una audición interna más que como oír una voz, aunque también podría ocurrir. A nivel visual, la gente que percibe en imágenes, otra más sensitiva nota con el cuerpo y es como una clarisensación que le llamo yo, y luego pues hay otra que es como una información como muy espontánea, ¿no? Que te llega, que yo le llamo clariconocimiento, ¿no? Que es como que no sabes por dónde, pero te ha llegado la información y la tienes inmediata. Pero luego hay otras que son menos normales, como por ejemplo puede ser por el gusto, por el olfato, a veces hay personas que huelen la información, por decirlo de alguna forma. Tú hueles y de repente estás en un sitio con mucha como energía positiva, huelen olores que no hay ese olor en el ambiente, pero huelen a rosas o huelen a jazmín, y en cambio también pueden... tengo una amiga que conoce a un chico, yo no lo conozco personalmente, pero que él por el olor puede detectar una enfermedad de una persona. Oliendo a la persona le puede decir, oye, pues tienes tal... Claro, las habilidades, hay muchas diferentes formas de recibir la información, cada uno tiene la suya. ¿El ser humano puede entrar en los registros acásicos? Sí. Sin conciencia? Quiero decir que todo lo que tiene que ver con la
parapsicología, con el camino de las intuiciones, con comunicaciones de los ancestros, o de los guías, o de quien sea, que no sabes quién es. ¿Puede suceder, amén, de no abrir tus registros acásicos? Sí, claro. A ver, lo que hacemos, lo que se hace, por lo menos el enfoque que yo tengo en mis cursos es: te ayudo enseñándote un protocolo para que tú puedas utilizarlo cuando lo necesites de forma consciente, pero el objetivo a largo plazo es que tú puedas trascender ese protocolo y no necesitarlo. Lo que pasa es que estamos desaprendiendo un poquito porque hemos aprendido cosas que no nos sirven y que no nos funcionan, y estamos como dando pasos atrás para poder volver otra vez adelante caminando por el camino más adecuado. Pero sí, a ver, yo siempre pongo el mismo ejemplo porque realmente me pasa. Yo estoy fregando los platos en mi casa y a mí me viene información. Lo que pasa que ocurre que yo en ese momento no estoy prestando atención a eso, y a lo mejor estoy pensando que tengo que ir a hacer la compra, o que tengo que venir aquí a dar una charla, o que tengo que venir a dar un curso o hacer una terapia, y me encuentro que estoy descartando eso. Y a lo mejor me acuerdo unos días después, cuando esa información se hace efectiva o tiene alguna importancia para mí, digo, ostras, pues eso me acuerdo yo que el otro día estaba fregando los platos y me vino esa información. Pero claro, ¿qué pasa? Que en esos momentos no prestamos atención, y muchas veces si no le prestamos atención nos pasa un poquito como con los sueños que se desaparecen del mapa, y luego a lo mejor sientes como que era una información que sabías tú de alguna cosa pero no sabes, pero no le has prestado atención. Entonces si no le prestas atención puede ser que no la puedas utilizar para tomar otro tipo de decisión o para tomar otro camino, ¿vale? Entonces el objetivo es empezar a tener un protocolo que te pueda hacer tener conciencia de lo que estás haciendo. En el momento que tú haces tu protocolo estás receptivo a la información que te pueda llegar, pero al final se trata de trascenderlo, ¿vale? Es un poquito eso. ¿Cómo funciona el tiempo en los registros acásicos? Era otro de los temas que os quería comentar un poquito. Bueno, ya he ido explicando un poco, pero los registros acásicos están fuera del tiempo y el espacio. Por eso os decía que el tema de enfocar al futuro no nos sirve mucho, ¿vale? Porque además el futuro está compuesto por múltiples posibilidades, pero es algo que a veces lo que ocurre también en una lectura, o cuando empezamos a trabajar nos viene información que dices, ostras, ahora no me acaba de cuadrar del todo, sin embargo luego la relees un tiempo después o la escuchas si te la han grabado un tiempo después y dices, ostras, ahora esto me encaja muchísimo. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una información que no siempre es del momento presente. La mayoría sí, si el enfoque es así en la sesión o en el trabajo que estamos haciendo. Pero nos podemos encontrar que hay información que todavía no nos sentimos identificados del todo. No estoy hablando de esa que descartábamos de todo porque no te resonaba ni lo más mínimo, ¿vale? Estoy hablando de otra información que dices, bueno, yo esto no lo veo muy claro, pero tienes ahí un poquito de... Si tú la información, yo normalmente trabajo canalizada por escrito, entonces si tú te relees luego eso, seguramente encuentras, ostras, pues ahora lo comprendo incluso mejor, ¿vale? Por eso te digo que tenemos que estar también un poquito abiertos a eso. El enfoque del futuro no es yo siempre explico que las preguntas que empiezan por cuándo no son muy útiles en los registros. Si yo pregunto cuándo, hay una fecha detrás. ¿Cuándo va a pasar? ¿O cuándo voy a encontrar pareja? ¿O cuándo no sé qué? Es mejor que preguntamos, ¿por qué no encuentro pareja? Es mucho más práctico eso. ¿Qué ocurre con las preguntas que empiezan por qué? Cuando alguien te hace una pregunta por qué, que empieza por qué, tenemos que argumentar la respuesta. A veces nos quedamos tan anchos de decir porque sí, pero eso no es una respuesta correcta a esa pregunta, es porque estamos cansados y no nos apetece argumentar, o porque estamos cabreados y no nos apetece argumentar. Pero si a mí alguien me hace una pregunta, oye, ¿por qué tal, no sé qué? Yo le tengo, pues mira, por esto, por lo otro. En los registros pasa lo mismo. Si yo pregunto algo que empieza por qué, la respuesta va a ser argumentada. No quiere decir que todas las preguntas tengan que empezar por qué, pero las que empiezan por cuándo son las peores, o las que te van a dar una información que luego pues, puede ocurrir o puede que no ocurra, y las que se contestan con sí o con no tampoco son muy buenas.